En el video de hoy vamos a hacer algo sumamente delicioso, algo que los va a deleitar, lo que los va a hacer reír, tal vez, y van a entender un poco la historia. Como lo notaron, vamos a hacer el postre de limón. Vamos a prepararlo con ayuda de Lucy Lu, que me acompaña el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos queda. Ojalá nos quede muy rico. Y yo nunca he hecho un postre de limón, entonces vamos a ver qué tal nos va. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Comencemos! Y bueno, ya nos encontramos aquí con Lucy Lu, que nos invitó. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Un postre de limón, Un postre de limón. ¿Cuántas veces lo has hecho? como 3 veces. Ajá. Bueno, vamos a hacer el postre de limón. Vamos a hacer el postre de limón. Yo es la primera vez que voy a hacer postre, entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Entonces, explícanos. Y omitan pues nuestras cámaras de los celulares, las luces, pues es nuestra luz el día de hoy. Bueno, cuéntanos. Bueno, el primer ingrediente es la crema de leche. Esta es la tenemos crema de aquí. leche. Esta es Leche condensada. leche condensada. ¿Galletitas? Sí, galletas. Pues nosotros vamos a utilizar estas, pero pues... Pueden cualquiera. Y no limón. sé, creo. Y limón. Listo. Pero tiene que ser de sal, ¿cierto? Del dulce. De dulce. Tiene que pues ser de para dulce. que quede deliciosos. Listo. Y tenemos una vasijita y tenemos aquí para exprimir el limón. También les voy a contar como parte de la historia de los postres ahí para nivelar un poco el ambiente nerd, porque hay que aprender cosas, siempre. Lo primerito que vamos a hacer el día de hoy pues es cortar el limón. Así de esta manera. Y bueno, mientras que corto el limón les cuento que pues el limón es originario de Asia. Y pues se dice que los españoles como que ellos cogieron el limón como una fruta, se puede decir que sagrada. Porque ellos en esa época combatían la gripa y enfermedades comunes pues de aquella época, como el escorbuto. Entonces todo este tipo de limones de alguna manera pues fomentaron como esa cultura allá con los españoles. Entonces es un dato interesante. Después de cortarlos pues los ponen y bueno, si tienen este cosito pues así los exprimen. Si no pues de alguna manera buscan exprimirlos con la crema de leche y pues también ahí con la leche condensada. Con la leche condensada. Y sí, ahí hacen el zumo de limón. Mientras que ustedes ven cómo exprimen el limón, les cuento que como que los primeros antecedentes de la repostería se llevan como hace más de 700.000 años en el antiguo Egipto y Mesopotamia. Es echarle a la crema de leche condensada. Y con eso, después si ustedes quieren hacerlo, pues eso ya depende de ustedes. Si ustedes quieren licuarlo o pues así a mano lo pueden hacer también. Pues sí, la idea es que digamos como que compacten los dos ingredientes. Exactamente, entonces pues la idea es que quede como unido, que se unan estas dos almas. y pues veamos a ver qué tal queda. Creo que no es tan difícil hacer un postre, ¿o sí? Pues dependiendo del postre. Esto es fácil. Sí. Hay algunos postres que son fáciles. Sí, bueno, o sea, sin desmeritar a los que son pasteleros, ¿no? Pero sí, es difícil. es difícil hacer esa vaina. A mí me queda quemado, sin no está Lucy que nos ayuda Pero hoy. esto no es con un horno, es con nevera. Es nevera. Más fácil. A mí se me quema hasta un huevo, entonces bueno. Y bueno, después de exprimirlo, pues ya se empieza a licuar. Pues ustedes pueden, como les dije, en una licuadora o así también, como quieran. Entonces ustedes allá miran cómo lo hacen. Con tal de que quede todo compacto. Sí, que quede bien melito, mejor dicho, para que quede bien rico. Digamos, si nos basamos en la etimología de la palabra postre, pues viene de la palabra pastel, que deriva de pastelería, y a su vez proviene el vocabulario griego, que es paste, que es lo que se le designa a la mezcla de harinas y salsas. Es un dato interesante. Es importante que ustedes, cuando estén haciéndolo el zumo de limón y ustedes estén así como mezclándolo, ustedes lo prueben, porque pueda que no se sienta como tanto el sabor. Entonces ustedes van mezclando y van probando. Entonces es como la idea, porque si no, les queda sin sabor. El postrecito así va, ahí se va a estar mezclando y se sigue mezclando y mezclando y mezclando hasta que haya un buen resultado. También es muy importante, digamos, que cuando hagamos el postre tiene que quedar como espeso, ¿cierto? Pues un poquito, como que lo vean un poquito espeso. Ahí todavía le falta. Sí, por ejemplo, todavía sigue muy líquido. Entonces la idea es que quede espesito. Entonces ustedes siguen mezclando y mezclando y mezclando hasta que se cansen. Mentiras. Sí, hasta que les duela la mano. O en la licuadora, que más. Sí, pero es que en este caso vamos a tener cuidado. Pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa, cómo nos va.
y Lucy ahí mezclando fuertemente. Algo que también es muy importante de resaltar es que, digamos, la repostería tiene como dos vertientes, la antigua y la moderna. En la moderna pues existen como los datos, nombres, lugares donde se originaron, entre otras cosas. Y la antigua pues es como les decía al principio, no existe como un sitio o una persona que haya hecho este postre y que lo haya inventado o haya hecho estos tipos de postres, porque no existe registro alguno. O sea, solo se sabe que por allá en Egipto fue que se empezó a hacer como este tipo de cosas, pero el resto no se sabe nada más. Digamos, para los que tienen la licuadora y vayan a utilizarla, lo mezclan como por 1 minuto más o menos para que quede bien espesa, para que lo tengan en cuenta, ¿cierto, Lucy? Sí. Y nosotros, mientras que Lucy sigue batiendo, yo voy aquí a hacer la cama con este tipo de galletas. Los que les decía, pues tiene que ser galleta dulce. Y pues bueno, ustedes pueden tener un recipiente así, pero pues con cualquiera. En este caso vamos a utilizar este. Sí, pues con tal que sea así como recto, o sea, no redondo. Sí, tiene que ser recto. Exactamente, para que quede bien melo caramelo. Entonces ya les voy mostrando. Bueno, vamos acá con la primera galletica. Las vamos a poner como por mitades para que quede melo. Y vamos a hacer como un tipo de camita, se podría decir. Así como una camita con tablas. Y acá y acá. Yo creo que así. Entonces debe quedar más o menos de esta manera. El siguiente paso a seguir se le va a echar la crema de leche. Como a la camita de galletas. Como a la camita, como que cubra todo. Así. Ay, fue madre. que no se ríe nada. Y bueno, ya es que lo probamos y quedó delicioso, ¿cierto? Y ya comiéndoselos ahí. Y bueno, después de esto, o sea, ustedes lo echan como por encimita y vuelven con la galletica a echarle otra vez, digamos, otra camita de galletas para que empiece a quedar más cuajadita, se podría decir, y quede más mela caramela. Y después de que ustedes tengan otra vez la cama, se vuelve a echar como el batidito de la crema de leche, bueno, lo que hicimos ahorita, otra vez a la galleta. Sí, y así sucesivamente. Y así sucesivamente hasta que pues ustedes ya tengan completamente el lleno prácticamente el tarrito. Después de hacer las capas queda prácticamente así como se las estoy mostrando en este momento, de esta manera, y pues así ahí están las capas. Y pues depende de ustedes lo que quieran hacer, pues Lucy nos va a explicar lo que ella hace o lo que otras personas pueden hacer también o hacen. Pues bueno, hay muchas cosas que hacen las personas. Le pueden echar como estos recortes o para hacer las galletas y espolvorearlo. O lo que hago yo es utilizar un rallador y como que con las cositas que quedaron de el limón que habíamos exprimido, es como rasparlas para espolvorear. Para como que sí, como que bote ese polvito y que dentro como el postre. Sí, pero pues es difícil acá, entonces espérame. Pues sí, y bueno, ustedes igual ya entendieron, entonces prácticamente es hacer eso. Como lo notan, si ven esos punticos como verdecitos ahí, esos son como ya lo del limón rallado. Esta es como una de las técnicas, o pues echarle boronadito en la galleta. Entonces ustedes deciden. Así se ve el postre, así queda, pero después lo metemos a la nevera, ¿no? Sí, toca dejarlo por la nevera por 2 horas. Por 2 horitas, entonces en 2 horitas ya les muestro cómo queda. Y bueno, vamos a terminar de hacer el otro porque tenemos que hacer otro. Y listo, ya ahí les muestro y les sigo contando como parte de la historia. Y la otra que hicimos quedó, pues le echamos ya como les había dicho, ya no con el limón, sino ya con la galletita por encima. Entonces sí también va a quedar para probar como las dos, a ver qué tal quedaron, qué tal están. Mientras esperamos lo que es pues ya como queda como tal el postre, les cuento que por allá en la Edad Media, digamos lo que era la pastelería o lo que es pues lo que se conoce como la postrería, tenía como una relación con lo que era la religión.
¿Por qué? Porque digamos este tipo de procedimiento se volvió como un poquito exclusivo y solo las autoridades eclesiásticas podían hacerlo. Y después de un tiempo pues digamos lo que fue la parte europea como que empezó a asimilar ciertas culturas y como a mezclarse y a entender un poco más. Entonces como que en ese momento de alguna manera se podría decir que en Europa también se adoptó este tipo de procedimientos. Y les cuento que por allá en 1440 más o menos se puso el término de pasteleros, y esto lo hizo un señor llamado Carlos IX, que fue como la persona que designó a ciertas personas pues para hacer este tipo de postres pues para el rey, se podría decir. Y por allá en 1556 se crea como primero la organización o la corporación de pasteleros, y pues se podría decir que esas vertientes que les había dicho es como la primera que se tiene como fecha de la repostería moderna. Entonces ese es como el primer fecha como estipulada donde empezó como a crecer esta vaina. Y bueno, ya llegó por acá Lucy. ¿Y cómo piensas que nos quedó el postrecito? Cuéntanos. Delicioso. Va a quedar muy rico, ¿cierto? Entonces ahorita, en unas horitas, nos vemos y vemos qué tal nos quedó. Y bueno chicos, así fue que quedó el ponquecito. Entonces bueno, vamos a probarlo, vamos a partirlo y a proceder a ver qué tal quedó. Entonces ahí está cortándose. Vamos a probar el ponquecito a ver qué tal, bueno, el postrecito a ver qué tal quedó. Aquí está. Y vamos a dar las opiniones. Entonces vamos a romper acá. Y bueno, así se ve, así quedó. Quedó muy rico. Se siente el limoncito. Deli, se me hizo agua la boca. Está muy rico, realmente aprobado. Si ustedes quieren probarlo en algún momento de la vida, pues hacerlo. Lucy pues ya no pudo aparecer aquí, pero bueno, no pasa nada. No olviden que si quieren hacer la receta o decirme alguna receta que podamos preparar acá, déjenmelo saber en los comentarios. Si llegaron hasta este punto del video es que les gustó, entonces regálenme un super like. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartirlo a todos sus amigos que quieran hacer algún postrecito así. Y no siendo más, me despido el día de hoy y nos veremos en un próximo video de Aprende con este. Hasta la próxima.